Recuperamos las tertulias de seguros y las tertulias jurídicas en CDRAS, y para ello en esta nueva etapa pues tenemos con nosotros a Felipe Viso de Compensator, bienvenido, y también a Enrique Ubeira de Correduría de Seguros Tempu, y vamos a empezar pues esta ronda de charlas, ¿no?, aquí entre amigos, para aclarar un tema que está causando muchísima problemática en los tiempos que corren a los talleres, a los centros de reparación, que es la responsabilidad civil. Porque además de las personas, ¿no?, que conducimos un coche, que tenemos que tener un seguro obligatorio y demás, y tenemos esa responsabilidad civil, los talleres también. A nivel genérico, Enrique, ¿cómo podría definirse esta responsabilidad civil? A ver, la responsabilidad civil en los talleres son varias. Es siempre ante un tercero, partiendo de ahí. Y el tercero es el coche, el tercero es el empleado y el tercero es, digamos, el propietario de ese coche. Entonces, hay un tema que es bastante gravante, o grabado, es muy grave, que es el tema de la responsabilidad civil de probadores. Yo creo que hay un vacío enorme de grande con las entidades aseguradoras que no lo quieren ver, y los talleres están, pues, en este caso, muy vendidos. Cuando nos referimos a probadores, nos referimos que cuando nosotros llevamos a nuestro coche a reparar un taller, esas reparaciones o problemas que se solucionen allí tienen que ser probados el coche, efectivamente, para ver, ¿no?, que funcione. Sí, uno de los procesos habituales en cualquier reparación que así lo requiera es la prueba del vehículo, ¿no? Entonces ya empieza desde la base de que la mayoría de los talleres, sobre todo los talleres de barrio, los conocidos, se basan en una confianza con el cliente, y con lo cual empiezan mal, que es que no hacen la orden de taller. Con lo cual, cuando hay un problema, lo primero que se va a encontrar el corredor es que cuando da el parte le va a pedir la orden de taller y la orden de taller ya no existe. Eso es ya el primer problema, si es que luego hay una cobertura, ¿no? Y luego está la realidad, ¿no? Es decir, si vamos a probar el vehículo o si ese vehículo ha quedado depositado en nuestras instalaciones, si ha estado aparcado dentro de nuestras instalaciones o está aparcado en la calle, si sufre actos vandálicos. O sea, dentro de esta cobertura que ha comentado correctamente Enrique, hay un montón de problemáticas y desgraciadamente es muy difícil encontrar una póliza que te quiera cubrir todo esto o que te lo cubra de forma satisfactoria. Porque en caso de que nosotros dejemos el coche allí, ese coche se repara, se va a probar y tenemos la desgracia pues de sufrir un siniestro. Ese siniestro, entiendo que parte estaría cubierto por el propio seguro del coche, ¿no? Sí, pero en el seguro del coche después lo que hace la entidad aseguradora, una vez pagado, porque si no antes no puede, una vez pagado ese daño, es repetir contra el causante del daño, es decir, contra en este caso el conductor. El conductor puede ser el dueño del taller o un empleado, un recepcionista o un probador, y entonces le va directamente en contra porque está bajo la tutela de ese taller, de esa empresa, y entonces van encima, el pago que han realizado van encima del establecimiento. ¿Qué sucede ahí? Que el 80% de las, el 99% de las compañías cubren en exceso del seguro de suscripción obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que para daños materiales tienen una franquicia de 15 millones de euros y para daños por víctima pues tienen hasta 70 millones de euros por franquicia, ¿no? Entonces, claro, ¿entra en vigor la póliza esa o entra? Pues no. No da entrada. O sea, por lo que nos estás diciendo, en el caso de que ocurra esto, el responsable del taller puede tener un problema muy, muy grande. Muy grave, sí. Pues imagínate que vas a probar un vehículo y dejas parapléjico a una persona. Has tenido la desgracia que dejas parapléjico a una persona. Y esa persona, pues la compañía que atropelló, pues va a pagar. O inclusive si no tiene seguro va a pagar el consorcio. Pero ¿qué pasa? Que después tanto el consorcio como la compañía de seguros va a repetir, pero es que esa cantidad a lo mejor puede ser de 600.000 euros o puede ser de 1 millón de euros perfectamente. Felipe tiene más conocimientos a nivel de las cantidades, pero puede superar tranquilamente el 1 millón de euros. ¿Quién paga eso? Pues lo va a pagar el del taller con las llaves inglesas que pueda tener allí, más el patrimonio que pueda tener él a nombre de él, así de sencillo. Los propietarios de los talleres, supongo que en un porcentaje algo alto deberían de ser conscientes de esto, pero ¿tú crees que realmente son conscientes de las pólizas que firman, de la letra pequeña y de todas estas coberturas o no coberturas? No, esto es algo que hablamos muchas veces Enrique y yo, y que por desgracia, pues claro, al final la gran mayoría de los dueños de un taller son mecánicos que lo que saben es de mecánica, saben de electricidad, se preparan, no paran de ir a cursos, pero realmente nadie les ha instruido para ser empresarios, porque es lo que es realmente un empresario, ¿no? Y tiene una responsabilidad, como bien hemos apuntado, al tener un producto en custodia. Cuando
pasa esto, luego nos lamentamos, ¿no?, de todas las desgracias que puede haber. Incluso pongamos que yo voy con ese vehículo y el daño que causó es menor. ¿Quién va a pagar los daños que he ocasionado en mi vehículo? Es decir, yo al final soy el que golpea otro coche, pero no hay lesiones, no hay nada, pero reviento el coche que tenía delante, el mío, el de mi cliente que me lo ha dejado en custodia. ¿Quién lo va a pagar? Porque claro, nos vamos a nuestro seguro y nuestro seguro de empresa, que tendríamos que tener, no cubre a lo mejor esta contingencia. Entonces, todas estas cosas que pueden llevar a un taller pequeño, que tiene una facturación pequeña, unos beneficios al final de año muy residuales, ¿cómo puede hacer frente a lo mejor a un daño de 15.000 euros? Porque no hace falta irse a el otro hipotético caso, como decía Enrique, ¿no?, que al final, ¿con qué va a pagar 1.000.000 de euros o 700.000 de una víctima mortal o tetrapléjica? Vamos allá a casos más del día a día, ¿no?, que por desgracia a nosotros nos llegan. Eso es lo que realmente teníamos que empezar a cambiar la mentalidad de todos los dueños de los talleres, que revisasen bien sus pólizas, que hablasen con grandes profesionales que sepan de esto, que sepan a dónde acudir y que les van a asesorar, porque a mí, por mucho que me venga una persona con esta problemática, si realmente no hay cobertura, no hay nada que hacer. Y esto, decirlo muchas veces, es grave, gravísimo, porque veis que la persona se le está hundiendo, ¿no? Pero perdona, es que aparte hay otra cosa, que lo que es, por ejemplo, cuando alguien va a hacer un seguro de un taller o de la empresa que sea, si esa persona no sabe lo que es un motor, es imposible que pueda transferir correctamente ese riesgo a la industria del seguro. Entonces yo a veces le digo a los de los talleres, le digo, mira, cuando venga alguien a ofrecerte un seguro, le dices dónde está el alternador, dónde está la bomba de aceite, dónde está la bomba de agua. Si sabe, vale. Si no sabe, dile que no puede hacerte el seguro. Así de sencillo, pero no lo entienden tampoco. Esto es culpa también, no sé si de las compañías, de los propios corredores, de la persona que no se lee el contrato. Bueno, a ver, aquí, y esto a lo mejor a Enrique no le va a gustar o le va a gustar mucho, yo creo que hay demasiado intrusismo, ¿no? Sí, es decir, hay corredores que evidentemente son responsables de esas ventas de pólizas y luego hay mucha gente o hay mucho banco dispuesto a vender pólizas que por desgracia es una cifra. Como dice Enrique, no han ido a conocer a ese cliente, no han ido a ver las instalaciones, no hacen nada que deberían de saber, deberían de conocer como mínimo la póliza que tienen que vender. Y nosotros, por muchas veces hablando con corredores, es que no saben ni la mitad de las coberturas que va a poder. Y ya no os digo nada de los agentes, que dependen directamente de las compañías de seguros, y que las compañías de seguros la formación que se dan es muy limitativa. Por eso siempre nosotros recomendamos que cuando tú vayas a contratar, hables con un profesional que sepa de tu negocio, que sepa y que conozca tu negocio, para que te pueda asesorar de forma, por lo menos, mínimamente conociendo el producto. ¿Conforme, Enrique, con ese intrusismo del que está hablando? Mucho, mucho, hay demasiado. De hecho, ahora va a salir una ley que, bueno, que ya está, que es una ley europea, que no está todavía traspuesta aquí a España, que es la ley de distribución, que en vez de alguna manera de purificar, digamos, este sector, yo creo que lo corrompe más todavía. Por desgracia es así. Sí. Además ya sabes que se había regulado, porque antiguamente, bueno, pues los agentes hoy en día dependen de las aseguradoras, los corredores por suerte no, son totalmente independientes, tienen su propia responsabilidad civil también, por una venta de póliza, por ejemplo, pues que no está acorde. Pero dentro de esto, como siempre, nos encontramos con gente con una inquietud muy grande o con gente que simplemente lo que hacen son cifras de negocio. Y luego cuando hay problemas, pues bueno, pues ya veremos cómo capeamos. Yo a ese caso le pongo amigos.com. Cuando hay el siniestro desaparecen los amigos y se queda el .com. Es lo que suele suceder. Bueno, aquí estamos hablando de la problemática de los talleres, pero yo me imagino que bueno, los talleres no son los únicos reconocidos como probadores. A mí ahora también se me viene a la cabeza el tema de las concesiones, de los concesionarios. Igual. Sería lo mismo. Sí. O más grave todavía, porque tiene más personal. Sí, además hay figuras que no se conocen, ¿no? Hay una forma de venta de vehículos que realmente no es que el concesionario o el centro de venta compre el vehículo, sino lo deja en cesión el cliente para que haga la venta y ahí se llevará una comisión quien lo vende. Entonces, esa custodia de ese bien, ¿dónde está amparada? A veces hay contrato o muchísimas veces no hay un contrato. Entonces, simplemente está el vehículo ahí depositado en un limbo donde no hay nada por el medio y que a lo mejor ese bien pues, puede ser robado, puede sufrir daños o, desgraciadamente, van a probarlo con el posible cliente que quiera comprarlo y sufre un siniestro. Entonces ya el sarao que se puede organizar es enorme, porque a la compañía de seguros, a nada que averigüe de ese vehículo,
puede empezar a buscar, pero esto cómo está, ¿cómo? Pues está en comisión de venta, pero está, ¿y en qué figura? ¿Dónde lo cogemos, no? Yo voy a rizar un poquito el rizo, porque a mí siempre me gusta rizarlo un poco más. En el caso de los concesionarios, supongo que todos contarán los vehículos con un seguro, pero los propietarios, por ejemplo, de los talleres más pequeñitos, ¿se preocupan en ver si ese coche que les he entregado tiene una póliza contratada? Porque digo yo, ¿qué pasa si tenemos un siniestro y resulta que el coche con el que hemos tenido ese siniestro carece de seguro? A ver, si carece de seguro, actúa gracias, es decir, aquí en España, que es uno de los pocos países donde existe lo que se le llama el Consorcio de Compensación de Seguros, ¿no? Que es como un fondo precisamente para esas personas inconscientes, porque no dejan de ser inconscientes, de circular con un vehículo sin seguro. ¿Qué pasa? Que en el consorcio, una vez que es decir, tienes el siniestro, se hace cargo y automáticamente va a repetir contra el causante del daño, es decir, contra el conductor, y en este caso bajo la tutela del taller que esté, o del concesionario, me es exactamente igual. Sea pequeño o sea grande, la responsabilidad es exactamente igual en un tallercito de pueblo como en un taller como un grande concesionario. ¿Qué pasa? Que no es ya el tanto de que el vehículo esté o no esté asegurado, que sí que es grave, que no esté asegurado es peor todavía. Pero ya no es eso, es decir, es la repetición que se está haciendo ahora actualmente por parte de las compañías. Una vez pagado, yo tengo sentencias aquí de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo donde están condenando esa repetición por el artículo 43 de la Ley 5080. Bueno, yo creo que para una primera introducción, ¿no?, en este tema, pues hemos aclarado bastante todo en términos generales. Yo os invito a que la próxima semana o en sucesivas semanas nos volváis a acompañar aquí en CDRAS, pues para ya hablar de problemas o ejemplos concretos y de una solución que al fin y al cabo a todos los que nos están viendo pues es lo más importante. ¿Podría hacer un matiz? Sí. Sí. ¿Qué es repetición? Porque a lo mejor los oyentes no saben qué es. Eso es cuando una compañía de seguros paga un daño y luego se lo reclama. Está reclamando, muchas veces de la forma amistosa y acaba en el juzgado. Pues de todo eso hablaremos en programas sucesivos. Muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Gracias a vosotros. Tempu. Y la actualidad continúa en CDRAS.